a todos y a todos, muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria que jamás debería haberse realizado. Querida Ana, no sé cómo empezar esta carta sin que me tiemble el alma. Tu nombre se ha quedado suspendido en el aire de Benicàssim, en los pasillos de un lugar que debería de ser de refugio y cuidado, allí, en el centro de salud, donde se salva y se protege la vida. La tuya fue arrebatada por quien un día prometió quererte. Es imposible no sentir rabia, es imposible no sentir tristeza e impotencia, pero sobre todo es imposible no pensar en ti. Fuiste una mujer con historia, con miedos y valentías, con personas que te queríamos, con sueños pendientes y con rutinas sencillas que no hacían daño a nadie. Rutinas que hoy duelen más que nunca. Eras hija, madre, amiga, compañera, eras vida. Tu muerte no es un hecho aislado, ni una cifra más. Es el reflejo de una violencia demasiadas veces callada que lamentablemente aún atraviesa nuestras calles y nuestras casas. Una violencia que se disfraza de control, de celos, de posesión, que no vamos a consentir que nadie normalice. Porque desde hoy, frente a ese tipo de violencia, tu nombre se convertirá en memoria y en denuncia. Ojalá esta carta pueda devolverte la paz que te fue negada en tus últimos momentos de vida. Ojalá estas letras pudieran abrazar a quienes hoy lloramos tu ausencia. Ojalá tu recuerdo sea semilla de conciencia y de cambio. Ana, que tu nombre se pronuncie con respeto, que tu recuerdo nos obligue a mirar de frente a esta realidad y no callar más. Que tu historia no se olvide, que cada vez que alguien diga basta, lo haga también por ti. Con dolor y con compromiso, ten la certeza que los vecinos y vecinas de Benicàssim no te vamos a olvidar. Vamos a hacer ahora un minuto de silencio. Gracias.